Cordial saludo. Vamos a hacer un estudio y una revisión de los elementos que se deben de tener en cuenta en la etapa de identificación de los riesgos. Antes, es importante que ustedes identifiquen las fuentes que he tenido en cuenta y que he consultado para el desarrollo de este tema. La identificación de los riesgos tiene 4 etapas claves que debemos de tener en cuenta en el momento de hacer este ejercicio. Una primera etapa es determinar la información necesaria. Nosotros previamente hemos conocido, identificado el direccionamiento estratégico de la organización, que es la misión, la visión, sus objetivos y metas estratégicas, su planeación estratégica. Todo este aspecto. También hemos identificado claramente sus procesos, la caracterización de sus procesos, donde encontramos el objetivo de cada proceso, lo hemos entendido y comprendido. Y después de esto hemos hecho un proceso de identificación del contexto, donde aplicando alguna técnica, como por ejemplo un DOFA, entre otros, hemos identificado el contexto interno y externo de la organización. Hemos traído a la mesa estos aspectos, pero también es importante traer a la mesa otros aspectos que me van a facilitar a mí la identificación de estos riesgos. ¿Por qué? En una ocasión viví un ejercicio en una organización, vamos a levantar riesgos. ¿Qué riesgos? No se me ocurre nada, hoy no tengo ideas. Entonces, para evitar esto, es importante traer mucha documentación y mucha información para poder llegar a identificar los riesgos adecuados y los que le van a apuntar al mejoramiento de la organización. Otra información que yo puedo traer es las experiencias pasadas de locales o de universidades o de empresas paralelas. Puedo traer el juicio o la opinión de expertos, puedo traer resultados de auditoría, puedo traer los análisis DOFA que yo hice si utilicé esa herramienta. Puedo traer también encuestas, listas de chequeo, entre otros, de tal forma que a mí me dé una información fiable y acertada para la identificación de los riesgos. Otra etapa que debo tener en cuenta es establecer un enfoque, un método. La identificación de los riesgos debe ser un trabajo preparado previamente, donde cito unas personas, pero no es solamente venir a identificar, sino desea hacer una técnica específica. Por ejemplo, un análisis de causa-efecto con herramientas como espinas de pescado, árbol de problemas, paretos, lluvia de ideas, 5 porqués, entre otros. También puedo utilizar lluvia de ideas por grupos o un grupo focal, entre otros. Es importante que yo establezca un método como organización. Una tercera etapa es la selección del equipo. Debe ser un equipo comprometido, que conozca muy bien la organización, que tenga experiencia en el proceso, que conozca el proceso, que esté familiarizado, involucrado en el proceso. Debe ser dinámico y yo siempre recomiendo que sea un equipo interdisciplinario. Y por último, ya entraríamos en la identificación de riesgos y oportunidades en el ejercicio propio. Cuando se va a hacer un proceso de identificación de riesgos y oportunidades, por lo general se parte de unas preguntas, como por ejemplo, ¿qué puede suceder? ¿Cómo puede suceder? ¿Cuándo puede suceder? ¿Qué consecuencias tendría su materialización? Nosotros podemos hacer otras preguntas para cada uno de los riesgos para saber qué realmente es un riesgo que le puede afectar en un momento dado a la organización, como por ejemplo, ¿cuál es la fuente de cada riesgo? ¿Cuál es el efecto que puede tener sobre los objetivos? ¿Cómo puede impactar? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que ocurran esos riesgos tanto en positivo como en negativo? ¿Qué personas se ven involucradas y afectadas? ¿En cómo les impactaría? ¿Qué controles se podrían hacer? ¿Y qué pasaría si no ejercemos esos controles? Es necesario investigar más sobre el tema o la situación para declararlo un riesgo, entre otras.
Otro aspecto que debemos de tener en cuenta que usualmente cuando se va a hacer la identificación de los riesgos en una organización nos inquieta, que es en qué términos se debe redactar el riesgo. Es importante tener en cuenta no hacer uso de la palabra no. También es importante que no se pueda confundir con una causa o una consecuencia, y de relevancia que las personas que no se encuentran en ese momento identificándose en el equipo de identificación queden convencidas, y las personas que no están en el equipo claramente digan sí, es un riesgo para la organización, que no se haya convertido también en una actividad cualquiera o en un incumplimiento cualquiera. Recordemos que los riesgos son netamente preventivos y antes de que se materialice la situación. Existen varios tipos de riesgos, las cuales es importante establecer cuáles son los que se me pueden presentar en mi organización. Entre ellos tenemos los riesgos operativos, riesgos estratégicos, riesgos de seguridad digital, riesgos de imagen, riesgos de corrupción, riesgos de cumplimiento, riesgos tecnológicos, riesgos financieros, entre otros. Cada organización establece y tipifica sus riesgos. Antes de empezar la identificación de los riesgos, es importante que el equipo tenga claro el concepto de cada uno de ellos. Asimismo, va a facilitar evaluar y hacer el levantamiento de los controles para cada uno de los riesgos que se identifican. Bueno, ya nos vamos a centrar en el mapa de riesgos. El mapa de riesgos es donde yo empiezo a hacer el ejercicio de toda la identificación y el tratamiento del riesgo. En el mapa de riesgos de la universidad, entonces vamos solamente a estudiar esta parte. Entonces nos encontramos con algo. Entonces, debo identificar muy bien el proceso. En este caso estamos en un proceso formativo. Debo identificar el objetivo y debo tener claros sus elementos y sus procesos de medición. ¿Cómo lo voy a cumplir? ¿Cómo lo voy a medir para que se cumpla ese objetivo, esa meta? Porque desde ahí recuerden que los riesgos parten del incumplimiento o cómo se puede ver afectado o cómo impacta el objetivo del proceso. Entonces, es un aspecto clave para poder arrancar. Luego, entonces voy a determinar cuáles son mis riesgos. Es importante tener claro el concepto de riesgo. Entonces, debo tener clara cuál es la fuente del riesgo del peligro. O sea, ¿qué me está generando ese riesgo o esa oportunidad? También debo tener en cuenta qué impacto me va a generar ese riesgo. Y debe tener una redacción clara y concreta. Luego que yo haga la identificación del riesgo, entonces voy a establecer los tipos de riesgo. Usualmente se trabaja en un Excel con un listado desplegable en la cual yo selecciono, pero para poder seleccionar debo tener claro cuáles son los tipos de riesgo. Luego vengo a mis causas. Las causas son ¿qué y por qué? Usualmente uno coloca una lista de causas directas e indirectas donde está presente el peligro o la oportunidad. Entonces, ¿qué está causando ese riesgo? Las causas muchas veces también salen de las preguntas que yo me realicé. Acá, me tomo el atrevimiento de devolverme. Entonces, cuando yo hago esta serie de preguntas, las causas me van saliendo. Cuando yo establezco los tipos de riesgos, también las causas me van saliendo. Entonces, es importante que se vaya tomando nota, porque de toda la lluvia de ideas que se ha realizado en el equipo, van saliendo las causas. De las causas, luego que yo tenga las causas, entonces vienen mis consecuencias. ¿Cuáles son los efectos o cuáles son los impactos para la organización, pero que no permiten el cumplimiento del objetivo? Entonces, es importante que la consecuencia sea el resultado de un impacto, y también es importante tener claro cómo va a impactar las partes involucradas, a la organización y a las partes involucradas. He traído los riesgos que se han identificado para el proceso formativo de la universidad.
Vamos a mirar uno en específico, pero es importante que usted conozca nuestro mapa de riesgos y que sepa qué ya se ha identificado. Voy a centrarme en el número 4, que dice incumplimiento de las planificaciones de los componentes temáticos. Es un riesgo operativo. Se determinan algunas causas como falta de seguimiento y control a la ejecución de las actividades por parte de los jefes de campo y o coordinadores académicos, incumplimiento en la ejecución de los requisitos y demás establecidos en las planificaciones de los componentes temáticos, desactualización curricular, falta de articulación con las planificaciones de los componentes temáticos con la estructura curricular. Son algunas causas que el equipo estableció y cuáles son las consecuencias: retrasos y reprocesos en la ejecución del calendario académico, insatisfacción de los usuarios, incumplimiento de objetivos y metas en proceso institucionales. Entonces, simplemente me tomé el atrevimiento de leer una, pero es importante que ustedes detenidamente lean los 7 riesgos que se han identificado para el proceso de formación. ¿Por qué? Porque estos 7 riesgos son los que actualmente en los equipos y en los programas tenemos que controlar. Un abrazo, muchas gracias.